Muy buen día, ¿cómo están? Arrancamos agenda parlamentaria aquí por Canal 5 Días. Persisten las lluvias con tormentas eléctricas para la jornada de hoy, dice Meteorología. Nuevamente la jornada de hoy, martes, se presenta inestable con precipitaciones y tormentas eléctricas para el extremo norte, este de la región oriental y norte del Chaco. Estamos en comunicación hoy con el diputado Tadeo Rojas, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Diputado, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Luis. Gusto en saludarte a vos y a tu audiencia. Bueno, diputado, en todo lo que dejó estos últimos días, desde la semana pasada hasta estos primeros días de esta semana, con eliminación, derogación de leyes, rápidamente ayer el Senado actuó. Mirando un poco lo que va a hacer a partir de ahora, se habla y se hizo muchas críticas sobre la asignación de cupos de combustible de nuevo para parlamentarios. ¿Cómo están manejando eso ustedes de la Comisión de Presupuesto? ¿Qué ideas se proponen, diputado? Bueno, mira, Luis, realmente yo creo que ayer se corrigió un error que lamentablemente en búsqueda de pretender encontrar soluciones al tema del combustible se ha cometido precisamente en esa ley 6.900/2022 que otorgaba subsidio a Petropar. Yo digo que fue un error eso porque se ha cometido un hecho de discriminación, de desigualdad con relación al sector privado que también trabaja en el ámbito y al mismo tiempo se ha perjudicado enormemente a Petropar en sí porque se le ha expuesto en una situación de crisis hasta incluso con riesgo de llegar a un quiebre porque el Estado en este momento está pasando una crítica situación económica financiera y no tenía clara la ley de dónde iban a salir los recursos para reponer el subsidio que se estaba otorgando a través de esta ley para Petropar, o sea, para los consumidores de Petropar. Al mismo tiempo también el Estado estaba dejando de percibir los aportes de transferencias intergubernamentales, que de hecho también es un recurso importante que recibe Hacienda para alcanzar la financiación del presupuesto general de gasto de la nación. Al haber derogado esta ley y también al haber modificado la media sanción del Senado en el cual se había pretendido otorgar 100 millones de dólares, algo tremendamente injusto también, prácticamente se recuperó diríamos, la libertad de mercado, la libre mercado, de manera que en este momento Hacienda debería ir planificando precisamente cómo subsidiar, pero de otra manera, a los sectores más vulnerables que realmente son perjudicados en su economía, en su movimiento, con esta suba de combustible que afecta en todo sentido y principalmente a la canasta familiar. En cuanto al tema de cupo de combustible, Luis, ese es un tema que ya fue resuelto en ambas cámaras del Congreso en la ley 6.900 y estaba también contemplado precisamente en esta ley que ayer fue modificada. Entonces es un tema que seguro de un momento a otro en lo que va de estos días se va a estar subsanando. Yo pienso de que se debería reprogramar esos recursos, destinarlos seguro a otros menesteres, ya sea en la misma institución o en consecuencia Hacienda debería estar teniendo el destino para, digamos, para otro tipo de financiamiento. Este es un tema que ayer no fue sometido a mucha discusión porque de hecho la presión que había en todo sentido por parte de los camioneros, por parte del sector privado que ayer estuvo manifestándose en las inmediaciones del Congreso, realmente se tuvo que priorizar
la derogación de esta ley mencionada, la modificación también de la media sanción que vino del Senado con los 100 millones de dólares, porque hay que entender que esos 100 millones de dólares iba a representar un incremento muy importante ya en la cantidad inmensa de deuda que tenemos con organismos financiadores externos, y precisamente iba a servir para financiar o para subsidiar 30 o 40 días, que tampoco no era la solución, sino al contrario, era un hecho discriminativo tremendo, donde toda la ciudadanía iba a estar teniendo que, digamos, pagar esa deuda, y finalmente no iba a representar ningún beneficio. Entonces, el hecho en sí, digamos, de la inmediata decisión, tanto de diputados como de Senado, recuperó toda esta situación de crisis que se iba agudizando con esas leyes que no eran ninguna solución. Pero este tema de los cupos es algo irreversible, Luis, es una decisión ya tomada en todas las bancadas, es una cuestión que indudablemente somos conscientes de la situación que atraviesa el país, y por supuesto que eso, estoy seguro, se le va a dar un corte definitivo de un momento a otro, porque el hecho en sí ya fue demostrado de que al haberse aprobado la ley 6.900, igualmente ya eso estaba prácticamente ya sin efecto. Sí, hoy estábamos observando desde la Cámara de Diputados que tanto tu colega Basilio Núñez y Katia González presentan un proyecto de ley para eliminar no solamente el cupo al Parlamento en cuanto a la designación, que no fuera por una cuestión misional, ¿verdad? La misional siempre se mantiene, pero para el uso del parlamentario, concejales, intendentes, ¿esto podría tener un impacto importante dentro del presupuesto, diputado? No sé qué tanto, Luis, realmente no sé qué tanto puede tener un impacto fuerte, pero más que nada es un hecho, digamos, mediático, y por un lado indudablemente injusto también, hay que reconocer, porque la situación económica que vive el país, la clase media baja que está luchando para recuperar su economía post pandemia, claro que todos debemos hacer un esfuerzo y un sacrificio indudablemente, ¿verdad? Pero aquí hay que entender de que este tema del uso de combustible para autoridades no debería apuntar solamente a parlamentarios, debería apuntar a todos los organismos del Estado, al Poder Ejecutivo, a las binacionales inclusive, porque no se puede estar haciendo, pretendiendo de alguna u otra forma, digamos, reciprocidad, y en contrapartida hay sectores que utilizan indiscriminadamente y en montos abultadísimos, principalmente, y que muchas veces inclusive ni siquiera no tienen una función ni un rol dentro de lo que le compete como autoridad. Así es que está lo legítimamente correspondiente que hace relación a lo institucional en sí, ¿verdad? Pero de repente hay autoridades que estén teniendo para uso particular, todo eso tiene que ser eliminado, Luis, todo tiene que ser eliminado, y todos tenemos que trabajar en igualdad de condiciones. Eso vamos a estar nosotros planteando con mucha firmeza desde la Comisión de Presupuestos cuando se analice y se estudie ese proyecto de ley que mencionaste. Sí, si bien, bueno, estamos en un año muy electoral, diputado, mucha sensibilidad hay dentro de una ciudadanía que también está mirando el actuar de ustedes como políticos. Así mismo, no hay ninguna duda. En realidad, yo te voy a decir una cosa, Luis, tal vez le da un poco más de valor agregado el año electoral, pero vos tenés que acordarte de que cuando estábamos en el inicio de la pandemia, tanto senadores como diputados, ministros del Poder Ejecutivo, tuvieron un recorte importante del salario que, bueno, dicho sea de paso, uno no sabe cómo fue distribuido eso en su momento, pero claro que habrá sido útil también para paliar algunas necesidades en la crítica situación en que nos puso la pandemia, ¿verdad? O sea que
el Congreso siempre también, por lo menos yo puedo decir que hay sensibilidad social también, Luis. Hemos hecho muestras de sensibilidad social en muchas ocasiones, no precisamente ahora que estamos en periodo electoral, ¿verdad? Ujú. Diputado, hay una cuestión también que quizás no es muy relevante mediáticamente hablando, pero que tiene una significación muy especial, que con la derogación de esta ley, Petropar va a seguir transfiriendo al Estado, al fisco, una importante cantidad de dinero. ¿De cuánto se habla más o menos, diputado? Y se habla de un monto estimativamente de entre 14 a 15 mil millones de guaraníes mensuales, Luis. Es una transferencia intergubernamental que está denominado dentro de la estructura presupuestaria y que tanto la ANDE como Conatel, como Petropar en este caso, transfieren al Estado parte de su utilidad para financiar el presupuesto general de gasto de la nación. Uh-huh. Bueno, diputado, ya entrando en el ámbito político, se confirma tu candidatura para la gobernación del Central por el Movimiento Honor Colorado. ¿Qué incidencia tuvo en vos particularmente esta decisión? Bueno, yo evalué previamente, por supuesto, unos días antes y posterior a que el colega Erico Galeano haya hecho un paso al costado, porque recibí la propuesta del líder del movimiento, de los candidatos principales y de muchos dirigentes importantes. Y bueno, ayer en una reunión que tuvimos el comando político departamental con el líder del movimiento, don Horacio Cartes, con el doctor Santiago Peña y el señor Pedro Aliana y otros referentes importantes del movimiento, he aceptado el desafío y estoy con toda la energía, con toda la voluntad, la gana para hacer el esfuerzo y trabajar, Luis, por la campaña para la precandidatura a la gobernación. Soy una persona que me dedico siempre con mucho sentido de responsabilidad a los compromisos que asumo. Me debo al departamento central, voy con 2 periodos de diputado y conozco mucho de los problemas que realmente existen en el departamento y estoy consciente de que si Dios permite y logro llegar a la gobernación, vamos a hacer un gobierno diferente, donde vamos a imponer lo que dice la Constitución Nacional, la creación del Consejo de Desarrollo Departamental, desde donde vamos a diseñar un plan de trabajo que pueda realmente beneficiar a todos sin distinción de nada. ¿Es una ventaja para vos ser parlamentario y ser candidato y no como el que va a ser tu eventual adversario, que es intendente de la ciudad de Capiatá y que, bueno, tiene la posibilidad de ser ordenador de gastos? ¿Eso es una ventaja o una desventaja, diputado? Bueno, por un lado, en cuanto a ser ordenador de gastos, yo tengo la experiencia, he estado en instituciones públicas, he sido intendente de mi ciudad y siempre he hecho una buena gestión porque soy muy consciente de que los bienes públicos tenemos que administrarlos tal como corresponde conforme a la ley en beneficio de la gente. Por otro lado, yo considero una ventaja para mí ser parlamentario en este momento y ser candidato a gobernador, porque de alguna u otra forma tengo un poco más de libertad de acción. Además de eso, no necesito renunciar como la otra persona a quien mencionás. Él debe renunciar en octubre, ya que la ley establece 6 meses antes que tiene que dejar todo tipo de cargo administrativo. Y bueno, eso indudablemente que representa una situación, digamos, políticamente complicada, porque se desprende de su administración incluso antes de las internas. Incluso eso implica que tiene que volver después a convocarse a unas elecciones municipales, tanto internas como generales. Uh-huh. Ya, por último, diputado, para dejarlo en libertad, esta situación que atraviesa la gobernación del Central con la administración de Hugo Javier, ¿cómo van a encarar ustedes? Porque forma parte de Hugo Javier del Movimiento Honor Colorado y sobre eso también está tu candidatura. ¿Va a afectar o no está afectando esto? Yo no tengo ningún relacionamiento ni administrativo ni político con el actual gobernador. Uh-huh. Me he distanciado en su momento cuando realmente veía de que indudablemente
había situaciones que le comprometía. A mí particularmente considero que no me afecta ni me va a afectar, porque todo lo que uno pueda hacer en función de sus responsabilidades es absolutamente personal y particular. Y él, su caso está en la justicia. Yo creo que él estará haciendo lo que corresponde para demostrar digamos, su inocencia o no, y la justicia determinará, porque todos sabemos por medios de prensa de que se ha judicializado los casos denunciados por su administración. Así es que yo particularmente no me siento amenazado ni afectado, porque vuelvo a repetir, es una responsabilidad personal y particular del mismo lo que se denuncia en su contra. Diputado Tadeo Rojas, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable como siempre. Gracias, Luis, a vos, a tu audiencia, un buen fin de, tenga una buena Semana Santa y felices Pascuas. Igualmente, señor, muchas gracias. Tadeo Rojas, diputado, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Se presentaron dos proyectos. Uno, la de Katia González, que dice, bueno, vamos a tratar a través de este proyecto ordenar un poco todo lo que significa el cupo de combustibles. Y decía la diputada que en su proyecto plantea la prohibición de la asignación, descuento, exoneración y entrega de combustible, tarjeta personales o cupos de combustibles a las autoridades y funcionarios de poderes del Estado. Estos incluyen diputados, senadores, parlasurianos, también gobernadores, intendentes, concejales municipales y departamentales y directores de todas las dependencias nacionales y binacionales. Además, según la diputada, en caso de que esta norma, este artículo no se respete, no se haga caso, se siga entregando cupos de combustibles, ella propone una sanción que habla acerca de la nulidad del pago realizado y la devolución de lo abonado en ese concepto. Los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para la apertura de una investigación fiscal por lesión de confianza. Esta es la propuesta de Katia González. Por otro lado, también en la mañana muy temprano de hoy, el diputado Basilio Núñez fue el primer adelantado en la presentación del proyecto de ley y él propone que se prohíba a todos los ordenadores de gastos de los organismos y entidades del Estado la asignación, descuento, exoneración y entrega de combustibles o de cupos de combustibles a las máximas autoridades y a los miembros de los órganos colegiados, según este proyecto que presentó Basilio Núñez. Además, dicen que los montos de los recursos que a la vigencia de la presente ley se encuentren asignados en conceptos de cupos de combustibles serán destinados en su totalidad a los consejos regionales de salud y para uso de ambulancia y también para los cuerpos de bomberos voluntarios para los vehículos hidrantes. Esto es lo que propone Basilio Núñez. Dos proyectos de leyes que fueron socializados hoy y que tienen que ver con los cupos de combustibles de las autoridades nacionales. Bueno, vamos a cerrar esta edición de Agenda Parlamentaria. Vamos a estar nosotros mañana haciendo el análisis y hablando con los protagonistas de qué deja la sesión del directorio para la fecha de hoy del PLRA, una sesión que puede significar mucha polémica, porque ya hubo una antesala de muchas polémicas entre Dionisio Amarilla y también Efraín Alegre, hubo fleitas. La idea de la sesión de hoy a las 17 horas del directorio es que se autorice ya a una auditoría a la gestión de Efraín Alegre, tal como lo había decidido la convención, la última convención del PLRA. Así que muchas discusiones seguramente se van a dar en el seno del PLRA en la tarde de hoy. Mañana vamos a estar con el análisis de todo lo que pasa en el Partido Liberal aquí por Agenda Parlamentaria. Que pasen bien, buen resto de jornada y bueno, y mucha suerte a los equipos paraguayos, tanto a General Caballero de Mallorquín, también a Olimpia, por supuesto, y también al Cerro Porteño, porque hoy juegan partidos internacionales. Cerramos. Será hasta mañana.